Y les voy a pedir la colaboración a ustedes para que puedan abrir el micrófono a los alumnos que yo les indique para que vayamos realizando algunas diapositivas. Y al principio quisiera preguntar conocimientos previos respecto a qué tipos de empresas conocen ustedes que existen en Chile. A ver, Catalina, Andrea, ¿me puede decir, digamos, qué tipos de empresas existen en Chile? Catalina, Andrea, ¿podrías abrir el micrófono, por favor? Hola, profe, ahora Catalina, activo el micrófono. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy buenos días. ¿Esto se refiere a empresas constructoras o empresas de diferente tipo? A la constitución jurídica de las empresas. ¿Qué tipo de empresas con constitución jurídica? Es decir, por ejemplo, sociedad anónima. Ah, ya. A ver, en caso la constructora Patricia Riquelme, Sociedad Limitada. Empresa de responsabilidad limitada. Ok, muy bien. Gracias, Catalina. A ver, Manuel Jesús Ábalos. ¿Qué otro tipo de empresas tú...? Buenos días, profesor. Buenos días. La EIRL. La EIRL. Sociedad Anónima. La Sociedad Anónima. De empresas fantasma. Microempresa. A ver. Dígame, ¿qué más? ¿Cuáles son las empresas fantasmas? Las empresas ficticias que parten a base de solo datos. No sé si el nombre será como es el correcto. Ya. Pero son las que llevan dinero a bancos, ¿cómo se llama? Con gente irreal. Irreal quiero decir que solamente existen documentos. Ya, no, aquí estamos viendo solamente tipo de empresas que tienen una constitución jurídica, una escritura pública, ¿ya? Empresas formales, digamos, ¿ya? Que pueden, digamos, tener, digamos, que son aceptadas por el Servicio de Impuestos Internos, digamos. Los que tienen acceso a la banca. Las que tienen acceso a la banca. Las formales que tienen acceso a la banca. Correcto. ¿Ya? Eso. A ver, Manuel Jesús, ¿qué otro tipo de empresas tú conoces de la Constitución Jurídica? Bueno, la más conocida, la limitada, Sociedad Anónima, IRL, empresas, no, eso más que todo como 3. Ya, falta una, a ver qué vamos a ver ahora, o 3, digamos, también. A ver, empresas. Las SPA también, ¿ya? SPA. Ya, ok. ¿Ya? ¿Y qué otro tipo de empresas conocen también? Están las unifamiliares y las empresas también individuales. ¿Ya? Vamos a ver, voy a compartir pantalla para que vayamos sistematizando entonces el conocimiento respecto al tipo de empresas. Me dicen si están viendo la pantalla, digamos las láminas, porque no tengo contacto visual con el chat. Sí, profesor, el tipo de empresas en Chile, dice. Que si pueden abrir el micrófono, cualquier desperfecto, cualquier discontinuidad en la comunicación, lo hacen ver, por favor. Yo no tengo aquí contacto visual, vuelvo a repetir. Entonces tenemos acá, a ver, Manuel Jesús, ¿qué es lo que es una empresa? Una empresa es a mi parecer, es una entidad que trabaja formalmente, que tiene acceso a la banca, a créditos, que paga impuestos, que está formalizada y que genera dinero, flujo de caja. ¿Puede ser? Ok, correcto, muy bien. Entonces, la definición de una empresa es una unidad económica social, ya integrada por elementos humanos, ya recursos humanos, materiales y técnicos,
¿ya? Es una unidad económica social. El objetivo de una empresa comercial es obtener utilidades a través del mercado de bienes y servicios, ¿ya? Y entonces la empresa se organiza para administrar y dirigir ¿qué factores? El capital, el trabajo, la tierra y la tecnología. ¿Ok? Esos factores son los factores productivos, lo organiza y en función de la producción de un bien y un servicio, con el propósito fin y último de lograr utilidades o ganancias en el mercado. Ok, entonces ahora vamos a ver el otro concepto, a ver si Manuel Jesús, podrías tú ver ahí el tema de qué es lo que es una utilidad, qué es lo que es la utilidad o la ganancia de una empresa. La utilidad, valga la redundancia, es lo que genera la empresa, pero queda como activo. Me refiero a que no es algo que uno debe, sino que es algo que uno ganó, valga la redundancia. Ya, ¿y cómo se obtiene la utilidad? En una fórmula, si tú la podrías explicar. La verdad es que no me acuerdo mucho, profe, pero las utilidades parten, primero que todo, de un capital, formar la empresa, un capital inicial, X producto, valor de X producto, venta de X producto, y hasta ahí no me acuerdo. Ok, digamos, anda cerca, digamos, pero digamos, el concepto de utilidad es la diferencia entre los ingresos por ventas de una empresa y de los costos totales de la empresa, ¿ya? Ese concepto de utilidad es la diferencia entre los ingresos que entran por vender el producto o servicio menos los costos que tiene esa venta, ¿ya? Es venta menos costo entonces, ¿no? Claro, correcto. Es ingresos menos costos. Ok. ¿Ya? Esa es la fórmula. Utilidad es igual a ingreso menos costo. ¿Y cuál es el objetivo de la empresa entonces? El propósito fin y último, que de cuánta magnitud estamos hablando de la utilidad. La empresa busca que esta diferencia sea la máxima posible. ¿Ya? Sea la máxima posible. Entonces, el propósito fin y último de la empresa es maximizar la utilidad, ¿ya? A través de que la diferencia entre ingreso y costo sea la máxima posible. ¿Cómo se puede maximizar la utilidad de una empresa? Hay dos caminos, ¿cierto? Aumentando las ventas o disminuyendo los costos, tratando de ser eficiente. Eso es lo que es el concepto de eficiencia en una empresa privada, digamos, que busca maximizar las utilidades. Otra pregunta, a ver si la pueden responder. ¿Qué pasa cuando la utilidad es cero? Pero si la utilidad es cero, quiere decir que no hubo ganancia, ¿no? La utilidad es cero, ok, no hay ganancia. ¿Qué significa eso, que no haya ganancia? ¿Qué significa para la empresa? No sé si pérdida. No sé si pérdida. No quiero responder pérdida. Porque utilidad cero no quiere decir menos 10. Entonces no creo que sea pérdida. Ok, no hay pérdida, obviamente, pero tampoco se puede reinvertir, digamos, en el negocio. El negocio se podría estar estancando por un tiempo, ¿cierto? No hay reinversión de utilidades en el propio negocio ni tampoco los dueños reparten sus utilidades en sus socios, ¿ok? Ahora, eso implica que el dueño o los trabajadores estén recibiendo o no estén recibiendo sus sueldos u honorarios.
A mi parecer, yo no creo que implique cuando las utilidades son cero, ya que a mi parecer las utilidades se ven cuando todos los pagos están hechos. Ahí uno puede sacar las utilidades. Cuando pagué mi arriendo, cuando le pagué al personal, pagué mi impuesto, reviso mi caja, activo, pasivo, pérdida, ganancia, a mi parecer. Correcto, correcto. Es decir, digamos, cuando la utilidad es cero no implica, digamos, que los trabajadores o el dueño de la empresa deje de recibir su sueldo honorario porque ellos están pagando el normal retribución al tiempo y al esfuerzo y a su mano de obra y al, y al, y al empleo de la mano de obra, ¿cierto? Entonces, la utilidad se entiende como la renta que genera el negocio, ¿ya? La renta que genera el negocio. Entonces, es muy importante tener ese concepto. Siempre en los costos están incorporados ya el normal retribución a los servicios que prestan los trabajadores y los dueños a través de su trabajo, ¿ok? En el fondo, cuando la utilidad es cero, digamos, o es decir, que no hay una, que el negocio no está dejando ganancias, estamos como, se podría decir, plata por plata, digamos, ¿cierto? Ok, entonces el objetivo de una empresa es maximizar utilidades, ¿ya? O aumentar la venta o disminuir los costos totales, ¿ok? Ahora, en aumentar las ventas implica también un esfuerzo adicional, ¿cierto? Aumentar las ventas significa aumentar la capacidad productiva o de producción de la empresa. Ahora, una pregunta. ¿La empresa puede modificar los precios en una economía de mercado? Profe, antiguamente, por lo que me acuerdo, uno podía poner los precios que quisiera en un X producto. Ahora creo que hay como un estándar de precio por el tema de las colusiones, A creo. ver, en una economía de mercado, las empresas no pueden modificar los precios de los bienes y servicios que producen, digamos. En este sentido, las empresas son tomadoras de precios, toman los precios del mercado. Lo podrán variar en algún rango, pero no significativamente, porque si lo varían significativamente, dejan de tener clientes debido a la competencia. Entonces, debido a la competencia y debido a que hay muchos competidores que ofrecen el mismo producto o servicio, entonces no pueden modificar los precios en una economía de mercado, ya en una economía donde hay libertad de información, donde los oferentes tienen total información del mercado, de lo que sucede en el mercado, y también los clientes también tienen información de dónde comprar más barato, de dónde comprar mejor calidad, etcétera. Es decir, en una economía de mercado se supone que hay ciertos elementos a considerar para que funcione como sistema de mercado, digamos, libre. Obviamente que en la realidad eso a veces no sucede, y por eso están, digamos, las normativas y las leyes, digamos, que impiden la colusión y es castigada, digamos, con multa aquellas empresas que se organizan para manipular o modificar a su arbitrio y a beneficio propio los precios de los bienes y servicios que se dan en el mercado. Ejemplo, tenemos actualmente en la colusión de los pollos, de los medicamentos, de las farmacias, y también de papel, digamos, de papel higiénico, donde ahí hubo manipulación de precios, se modificó el concepto de mercado o de libertad de mercado para beneficio propio y entonces aumentar las ganancias con este tema de colusión, colusivo. La colusión significa
que un grupo de empresarios o empresas se une y se ponen de acuerdo para fijar los precios, ¿ya? Y esos precios son ficticios, ya son inflados, digamos, podríamos llamar así, que son inflados para beneficio, digamos, y obtener una mayor cantidad de ganancias, pero se van turnando. Ya un tiempo le toca a una empresa, el otro tiempo le toca a otra empresa, digamos, y así se van repartiendo el mercado en forma ficticia. Entonces, ahí no está operando un concepto de libertad de mercado, de libre mercado. Ahí hay colusión, hay un Vacío legal. ¿Ah? Vacío legal. No es un vacío, claro, no es un vacío legal, digamos, porque el vacío legal está estipulado en la ley, digamos, si las empresas se coluden o forman carteles, que es la palabra técnica, forman carteles, la ley permite, o sea, eso lo castiga. Pero, profe, pero ellos lo hacen amparado en la ley, porque si no pudiesen hacerlo, no lo harían. Es que no hay una ley que permita la colusión. Primero. Claro, por eso no lo hacen, porque se puede. Si la ley dice no, no se hace, pero si la ley no lo dice, uno asume a beneficio propio. Por ejemplo, como en todas las leyes, como en todas las leyes siempre puede haber resquicios, claro, ¿cierto? Claro. Pero el tema está digamos, de las colusiones, que es muy difícil, según, digamos, lo entendido en la materia, obviamente, es muy difícil detectar la colusión, ¿ya? Y por eso, digamos, la normativa, la norma o los procedimientos motivan, o hay, digamos, ciertos elementos para que la gente denuncie este tipo de colusión. No el usuario, sino que gente que esté de la misma empresa, como sucedió, digamos, en la colusión del papel confort o del papel higiénico, en que se autodenunciaron, ¿ya? Por ejemplo, hubo una empresa que se autodenunció, y al autodenunciarse, decir que, mire, ¿sabe, señor, digamos, Estado? Yo me autodenuncio que yo estoy participando en una colusión. ¿Okay? Tienen beneficio al hacerlo, cooperan con la justicia y le bajan sus penas. Esa digamos, estrategia es para motivar, porque no es tan fácil detectar cuando las empresas se están coludiendo o se están, digamos, formando carteles, ¿ya? Entonces, por eso hay este incentivo de que las empresas se pueden autodenunciar para bajar las penas y las multas. Bueno, y es una ley que se está tramitando para aumentar las penas también aflictivas y también las penas pecuniarias, digamos, que involucran multas en dinero. ¿Ok? Entonces, eso respecto a el tema, digamos, de los mercados, ¿ya? Aquí en Chile estamos en un sistema de libre mercado, no hay fijación de precios, ¿ya? No hay fijación de precios, lo que hay es fijación también de tarifas, por ejemplo, el servicio eléctrico, la tarifa del agua, hay rango, pero que hay un comité técnico que va aumentando las tarifas, ¿ya? Pero eso se debe a que son empresas, digamos, semipúblicas, ¿ya? Digamos, son parte del Estado y parte privada, digamos, con capitales privados. Pero porque la provisión de esos bienes y servicios es muy cara para que un particular, por ejemplo, las provea, y tiene que intervenir el Estado. ¿Ya? Y al intervenir el Estado, entonces, también se puede regular ciertas tarifas o precios, digamos, ¿no? Porque si el precio del agua o la luz o digamos, otros servicios, digamos, de bienes, que son bienes públicos, podríamos, digamos, si se deja al libre juego de la oferta y la demanda, entonces se podrían tener alzas muy, muy elevadas, digamos, ¿cierto? Entonces, por eso hay una regulación respecto a ese tipo de bienes que son bastante especiales. Así que eso.
Por ejemplo, en economías como Cuba, Venezuela y la ex Unión Soviética, bueno, ahí son economías donde el Estado juega un rol importante y es dueño de los factores productivos y de la capacidad productiva, entonces también ahí hay un elemento de fijación de precios, por ejemplo, ¿ya? Bueno, pero eso ya en la mayoría de los países no hay, no existe. Casi todos están en una economía de libre mercado, social de mercado, como quieran llamar, digamos, donde el mercado, se supone que en una economía de mercado, el mercado es el mejor asignador de recursos. Es decir, ¿ustedes han escuchado, por ejemplo, ese concepto, dejémosle que el mercado funcione? ¿Ya? Porque el mercado se supone en la teoría microeconómica, que el mercado es un buen asignador de recursos. Es decir, lo asigna en forma eficiente. Es decir, se asignan en aquellos espacios donde se aprovecha más ese recurso. ¿Ya? Y ahí está todo el tema de las ventajas comparativas que tienen los países en respecto a la producción de bienes y servicios. ¿Ya? Nosotros podríamos producir café, por ejemplo, ¿cierto? Podríamos, pero saldría muy caro, no seríamos competitivos. Entonces se lo dejamos, digamos, a un país que tiene las ventajas comparativas para producir café. ¿Okay? Entonces, por ahí está el tema de la asignación de los recursos en forma eficiente por parte del mercado, pero entre comillas, porque no todos los bienes y servicios que se proveen en el mercado son asignados eficientemente por el tema del mercado, por ejemplo, los bienes y servicios ambientales. ¿Alguien me podría mencionar un bien y un servicio ambiental? Ambiental, el agua, Ya, también, la energía solar. ya, ya, ok. Todos los, por ejemplo, los bienes y servicios que son, Naturales. por ejemplo, el paisaje. ¿Ustedes le podrían, por ejemplo, colocar valor al paisaje, que el mercado le colocara valor al paisaje del volcán Calbuco o del lago Yanquihue o el volcán A Calbuco? eso Ese es un se bien, llamaría ¿cierto? Un turismo. servicio ambiental. ¿Le podríamos colocar un precio? ¿Se llamaría turismo eso o no? Como el visitar lugares exóticos, como el Caribe o cosas así. A ver, ¿quién está? ¿Me escucho, profe? No. Y ahí han ingresado ya 9 compañeros más. Se van ingresando, van colocando presente, por favor, en Aló, aló, Byron, ¿me escucha, profe? bajo, ¿sí? Ah, ya. No, le decía que el turismo puede ser que explotan como las bellezas o el paisaje. Es un servicio que se ofrece. Igual que la educación, por los hospitales son servicios, ¿ya? Que presta en este caso el Estado y también la empresa privada a través de las clínicas privadas, ¿cierto? Pero son servicios de atención sanitaria, ¿ya? La educación, la sanidad, eh, las telecomunicaciones también son servicios, ¿ya? El agua, un servicio, digamos, de provisión de agua. Eh, entonces, pero uno podría, por ejemplo, pensar, mire, si que nosotros queremos, a ver, respecto, aquí yo quiero volver al tema que estamos viendo y aprovechando una digresión, digamos, del contenido que estamos viendo, para ir, digamos, entrando en algunos elementos importantes, porque ustedes van a configurar un plan de negocios, que las empresas son tomadores de precios, ¿ya? Por ejemplo, un contratista en obras menores, cuando va a comprar un producto, un material de construcción,
¿ya? O una empresa inmobiliaria, ya veamos más grande, o una empresa productora de materiales, ¿ya? No puede venderlo más caro a lo que lo vende el competidor. Es un precio que él toma como dado, ¿ya? Es un precio de mercado que, Pero, que profe, hay muchos vendedores de ese producto o fabricantes de ese producto, ¿sí? en el caso, por ejemplo, de que yo cree un producto innovador y único, y ese producto o una aplicación, no sé, una aplicación mejor, y esa aplicación me cuesta uno para generarla. ¿Existe algún límite para colocar un precio? Por ejemplo, si me cuesta uno, no puedo cobrar 100 o 200, siendo que me cuesta tampoco producirla. ¿Existe como Correcto, algún digamos, límite? ahí hay una escalabilidad del proyecto, porque tú al producir, digamos, una aplicación, que un usuario descargue una aplicación o la descarguen 100, el costo va a ser el mismo. ¿Ya? El tema está en que, por ejemplo, Uber, digamos, tiene una aplicación de servicio de taxi. Digamos, no tiene taxi, no tiene choferes, tiene una aplicación. ¿Cuánto cuesta a Uber? Lo mismo que lo que le descargue un usuario le va a costar lo mismo si descargan 100 o 1000 usuarios. Entonces, ahí está por el volumen de venta. Ahora, es importante que, claro, él podrá colocar el precio, digamos, ¿cierto? El precio, digamos, del transporte, y lo podrá subir y bajar. Pero también y también puede digamos, entrar con un, podríamos decir, con un precio, digamos, él podría imponer un precio, ¿ya? Podría imponer el precio. Pero supongamos que Uber entre a un precio mayor que un taxi normal, digamos, que uno se transporta acá en Chile, digamos. Entonces ahí también hay un precio de mercado en cuanto a tarifa, ¿ya? Tampoco podría, tampoco podría entrar a un precio excesivamente alto, porque perdería clientes, no tendría muchos clientes. O tendría cliente un segmento del mercado que podrían pagar esa cantidad que él colocaría como precio, pero porque también valoran otros aspectos del servicio, como por ejemplo la seguridad, etcétera. Pero en el caso del Uber, en este momento entró a competir en un mercado donde uno encontraba que los precios eran más bajos que un taxi común y corriente, ¿ya? Profe, ¿eso aplica más o menos la ley oferta-demanda? Por supuesto, por supuesto. ¿Más o menos? Más oferta, menos demanda, más oferta. La oferta, digamos, es la oferta de todos los bienes y servicios de una cierta categoría que están vendiéndose en el mercado, y hay una demanda en contraposición que también está queriendo comprar esos materiales. Ahora, hay una disposición a pagar, digamos, en el tema de la demanda, hay una disposición a pagar de los individuos por distintas cantidades de esos bienes y servicios. Y también hay productores que están dispuestos a ofrecer distintas cantidades, distintos precios, digamos, porque también si uno aumenta la cantidad de ventas, tiene que aumentar también la cantidad de materias primas y la cantidad de maquinaria y herramientas para producir mayor cantidad. Entonces, ahí después se llega a un punto de equilibrio, digamos, a un punto de equilibrio donde hay un precio, digamos, donde tanto oferentes como demandantes están equilibrados en el sentido, digamos, que están dispuestos a ofrecer y a pagar a ese precio una cierta cantidad, ¿ya? Entonces, cuando hay desabastecimiento de un producto es porque hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda, ¿ya? Y eso hace aumentar los precios. Entonces, por ejemplo, ahora con el paro de los camioneros hay desabastecimiento, digamos, hay un elemento en el mercado que está fallando, hay desabastecimiento, hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda y los precios suben, ¿ya? Porque se supone que hay escasez, y cuando hay escasez los precios suben. Ok, ¿alguna otra pregunta? Entonces, esto a raíz, digamos, de que habíamos visto un concepto anterior en la definición de empresa, que era una unidad económico-social que organiza recursos económicos, físicos y técnicos, y también de tecnología, para entonces obtener una utilidad. Y esa utilidad es la diferencia entre ingresos por venta menos los costos totales. ¿Ok? A raíz de eso, digamos, salió esta conversación del mercado, de los precios y de la oferta y la demanda. ¿Ok? Que cosas que lo vamos a ir viendo también un poco más en detalle más adelante, ¿ya? Pero lo importante que quiero recalcar es que la utilidad es la diferencia
entre ingresos por ventas menos costos totales, y que siempre el empresario o el emprendedor, digamos, también va a querer que esta diferencia sea la máxima posible. ¿Cuáles son los caminos? Si ustedes ven la fórmula de ingresos por venta menos costos totales, es, por un lado, aumentar las ventas, ¿ya? Es decir, la cantidad de artículos vendidos, menos, o también disminuir los costos, ¿ya? Por ahí está, yo puedo maximizar esta diferencia, porque a no ser que yo me coluda o tenga, digamos, o tenga un monopolio, yo puedo aumentar el precio. Pero si no, yo tengo que tomar los precios que está dado por el mercado, y el mercado es la oferta y la demanda, ¿ya? ¿Queda alguna pregunta o duda respecto a estos conceptos que hemos visto recién? Profe, en el caso entonces de que yo tenga el monopolio de un producto, ¿yo podría definir el precio sin ningún tope en este? Correcto. En el caso de un monopolio, tú podrías manipular los precios, ¿ya? Ahí no eres un tomador de precios, ahí tú manipulas los precios. Coloca el precio, digamos, que te sea más conveniente, y son ganancias monopólicas, se llama eso, ¿no? A mí se me ocurría, con lo de delante de la aplicación, crear una aplicación que sea, al final es solo programación, donde solo con colocar, no sé, el tipo de material o el tipo de tabique que se quiera construir, la aplicación define un presupuesto y una ubicación a base de datos como básicos, o como el tamaño o el espesor de la pared, el material y todo. Y creo que sería innovador porque no he visto en ningún otro lado algo así, algo más como en teléfono, no tanto en computador, algo más práctico. Entonces de ahí podría, acá en Chile, no sé, crear el producto o la aplicación y definir el precio. Y como no hay competidores o no hay aplicaciones similares en cuanto a teléfonos, podría definir un precio yo mismo, por ejemplo, ¿o no? Pues, Claro, tú podrías colocar, digamos, en el tema de las aplicaciones, tú puedes, digamos, obviamente que va a ser un equipo de trabajo, digamos, un trabajo colaborativo entre un informático, un constructor, ya, u otras personas para que puedan, digamos, diseñar la aplicación. Esa aplicación va a tener un costo, ¿cierto? Pero tendrían que ustedes buscar el precio, digamos, más adecuado para que puedan, y cómo también se financia esa aplicación, ¿ya? Es decir, a través de descarga, o a través de usuario, o a través de publicidad, o a través de otros aspectos, digamos, del mercado, ¿ya? Si esa aplicación es por volumen, ¿ya? O es por también, y hay que estudiar el mercado ahí, porque a lo mejor el mercado no es tan grande ese mercado, entonces tendrías que tener otro tipo, a no ser tan grande, tú podrías también aumentar el precio, ¿ya? Entonces, podría afectar, digamos, también digamos, la cantidad de usuarios que puede hacer, ¿ya? Ahí tendrías que ver los nichos. Pero claro, así nacen las startups. Las startups salen con una idea innovadora, creativa, pero que penetre el mercado, porque si no tenemos mercado, no nos basta, digamos, la aplicación. Tenemos que encontrar un mercado, digamos, el impacto, ¿ya? Es decir, aparte del precio, lo importante es el valor que tú le agregas al usuario, o la experiencia que se llama, es decir, qué beneficio, qué valor aporta esta aplicación o este nuevo producto, este nuevo servicio al usuario, ¿ya? Y vuelvo a repetir el concepto, digamos, de Uber, ya que el concepto, digamos, más didáctico. Uber vino a irrumpir en el mercado, quebró el mercado tradicional de los taxis, ya vino entregó una nueva experiencia, digamos, al usuario, y le dio atributos adicionales: la seguridad en el transporte, el costo del viaje anticipado, la ruta, y etcétera. Y eso, o sea, aquí hubo un modelo de negocios que irrumpió. Lo mismo, por ejemplo, los modelos de negocio, digamos, son modelos que adoptan las empresas para ser más competitivas. Por ejemplo, las líneas aéreas han adoptado nuevos modelos de negocio, los low cost, por ejemplo, ya, digamos, tarifas bajas. Antes, digamos, era prohibitivo
digamos, para un ciudadano común y corriente, tomar un avión, porque, porque el costo era de 100.000 pesos para arriba, ¿ya? Pero ahora tú puedes viajar a Santiago por el fin de semana, por un día, por 15.000 o 20.000 pesos. Antes de la pandemia, por lo menos, era mucho más factible, ¿cierto? Ahora no sé cuánto está, digamos, pero por las dificultades que hay. Pero en todo caso, son modelos de negocio. Ahora ese modelo de negocio es nuevo, aquí en Chile es nuevo, digamos, pero en Europa ya vienen muchas décadas atrás, digamos, que han tenido este modelo de negocio. Y los modelos de negocio van apareciendo porque van apareciendo tecnologías también que la posibilitan, y también porque el mercado cada vez más competitivo, hay mayor competencia y hay que inventar modelos de negocio distintos, ¿ya? Lo que en un momento un modelo de negocio fue exitoso, pasado un tiempo ya deja de ser exitoso porque apareció otra estrategia de venta, ya otro modelo de negocios para poder, y así las empresas van sobreviviendo en el tiempo. De otra forma, si no son competitivas, quiebran o desaparecen o permanecen ahí hasta que ya el mercado no las acepta, ¿ya? Entonces, eh, pero eso en los modelos de negocio. Ahora, obviamente que en la construcción pueden haber muchas, digamos, iniciativas o startups o, digamos, aplicaciones que sean interesantes. Lo importante es que uno encuentre el mercado, ¿ya? Y encontrar el mercado significa encontrar el valor que quieren las personas para ese producto o ese servicio, ¿ya? Ok, entonces vamos a ver alguna otra pregunta respecto a esto. Bueno, la siguiente lámina tiene que ver con ya las empresas que estamos viendo. Bueno, aquí en Chile, bueno, y también en la mayor parte de los países, digamos, las empresas eh, se pueden clasificar por tamaño o magnitud, ¿ya? Tamaño, magnitud, y vamos a ver tamaño, magnitud, ¿ya? Y vamos a ver también la constitución jurídica. Esos dos aspectos los vamos a revisar, ¿ok? Ok, entonces aquí un concepto que vamos a ver es la pyme. La pyme es la pequeña y mediana empresa, ¿ya? Y esta definición está dada por el volumen de ventas y por la cantidad de trabajadores. El volumen de ventas es una definición es una clasificación que la da el Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Y la cantidad de trabajadores es una definición que la da la Dirección del Trabajo, ¿ya? Ahora, ustedes vimos las clases pasadas la diferencia entre una pyme y una startup, ¿cierto? La pyme es un negocio tradicional, porque podrían, en el caso de ustedes podrían tener ser contratista, ya, o vender materiales de construcción, o tener una ferretería, por ejemplo, esa sería una pyme, ¿ya? Eh, y una startup es lo que decía aquí recién un compañero suyo, bueno, una startup sería una aplicación tecnológica con alto nivel de innovación, ya, innovación, digamos, innovar, producto nuevo, un servicio nuevo, ya, que tenga un alto grado de innovación y creatividad, pero obviamente que tenga una penetración en el mercado, de otra forma queda solamente en el invento y en la creatividad, ¿ya? Entonces, eso es lo interesante. Eh, PYME. Ahora, tenemos acá, por ejemplo, la clasificación de acuerdo al impuesto interno, y tenemos las microempresas que son menores a 2.400 unidades de fomento, alrededor de más o menos a la unidad de fomento. ¿Cuánto es la unidad de fomento ahora? A ver. ¿A cuánto está la unidad de fomento? Si lo pueden buscar ahí, en Google. 28.680 hoy día. 28.680
680. Ok, aquí vamos también a hacer un alto y voy a preguntar a los usuarios de este canal virtual qué es lo que es la unidad de fomento. ¿Qué es la unidad de fomento? Si alguien podría entregar algún concepto, definición o algo, a ver aquí. Rocío del Carmen, ¿estás presente? Profe, la UF sería el aumento que sufren los precios y que se mide según el IPC. IPC, sí, IPC. Correcto, la UF, digamos, varía de acuerdo a la tasa inflacionaria, ¿cierto? Pero la UF es una medida del valor del dinero, para no perder, valga la redundancia, valor, ¿cierto? Porque todos los compromisos financieros están expresados en UF, desde un contrato de arriendo hasta, digamos, un contrato, un crédito hipotecario, un crédito de consumo, todo uno lo pacta en UF con el banco. Entonces, pero esta UF, tú puedes pactar un compromiso en UF, supongamos, si tenemos 7 UF, ya aquí está explicado en esta, si nosotros pactamos una deuda en 7 UF, vamos a pagar todos los meses, o todo lo que dure la deuda en 7 UF, pero lo que pasa es que la unidad de fomento varía, ¿cierto? Varía por la tasa inflacionaria. En la medida en que la inflación sube, la UF sube también. Entonces, cada vez yo voy a estar pagando, si es que hay una inflación alta en el país, la UF va a subir y por lo tanto cada vez voy a ir pagando más pesos, ¿cierto? Convirtiéndolo a pesos. Voy a ir pagando más pesos, ¿ya? Es decir, como el costo de la vida aumenta, la UF va a aumentar. Entonces, aquí en este ejercicio yo coloco, por ejemplo, si el 5 de enero yo pagué al banco 7 UF, en el mes de enero estaba a 28.314 pesos la UF, ¿ok? Y pagué 198.201 pesos. El 5 de julio pagué al banco la misma cantidad de 7 UF, pero la UF estaba a 28.691 pesos. Es decir, subió algo de 200 y tanto y fracción de la UF. ¿Ok? Eso, digamos, significa un aumento de la tasa inflacionaria, es decir, la inflación de los precios, de los bienes y servicios que se producen en el país. Bueno, si hago la diferencia entre lo que pagué en enero y lo que pagué en julio respecto, digamos, a esa deuda de 7 UF que yo había contraído con el banco, pagué 2.639 pesos más que en enero, digamos, ¿ya? Y eso significa, obviamente, que el banco se resguarda y dice, ok, usted me está pagando la misma 7 UF, pero yo voy a cobrarle en pesos, voy a convertir la UF a pesos de esa fecha y para no perder valor, que el dinero no pierda valor. Y eso, digamos, el concepto de la tasa, por eso, digamos, es importante, las tasas inflacionarias tienen mucho efecto sobre el poder de compra o el poder adquisitivo de las personas, ¿ya? Los países y los gobiernos tratan siempre de controlar la tasa inflacionaria, porque una tasa inflacionaria alta significa que lo que yo puedo comprar hoy día no lo puedo comprar mañana con la misma plata, ¿ya? Eso es, en términos sencillos. Lo que puedo comprar hoy día, si hay un país con alta tasa inflacionaria, ya mañana no voy a poder comprar lo mismo.
tu día puedo comprar 1 kilo de arroz, mañana voy a poder comprar a lo mejor 800 gramos, ¿ya? Y así sucesivamente, hasta que el valor no valga, hasta que el dinero no valga nada casi, ¿ya? Entonces, esa es la importancia del concepto de IPC, que está afecto a todo, digamos, el concepto de índice de precios al consumidor, que es la subida, o también puede haber bajada de precios, ¿cierto? Pero eso está finalmente muy rara vez sucede. ¿Alguna otra pregunta respecto a este concepto de UF o de IPC, tasa inflacionaria? Vayan colocando presente aquí en el chat, por ejemplo, para yo poder ir anotando la asistencia. A ver, Germán Santana está escribiendo, dime. Pueden abrir los micrófonos también, ¿eh? Santana está presente. ¿Quién más está presente? Bastián Alexander, Vivar Barrientos, Gamboa, Navarro Moncada. Ok, y ahí voy a ir, con lo que presente yo después voy a ir revisando. Mientras vemos, seguimos entonces con acá la diapositiva siguiente, que es el giro de la empresa. A ver, el giro de una empresa, un emprendimiento, es la actividad o negocio de la empresa y puede tener uno o más giros, ¿ya? Aquí la clasificación de las empresas por su giro de actividad. Tenemos actividades industriales, comerciales y de servicios. Las industriales son las extractivas. Por ejemplo, la extracción de la minería, la pesca y acuicultura son empresas extractivas. Y las comerciales son empresas que se dedican a venta de mayoristas y las minoristas o detallistas. Ahí podría caber los supermercados, abarrotes, minimarket, ¿ya? Comerciales. Las comerciales son compra y venta, digamos. Compra y venta de algo. De un bien raíz también puede caer ahí, ¿ya? Y lo de servicios son transporte, turismo, instituciones financieras, servicios públicos varios, servicios privados como asesoría, servicios contables, jurídicos, administrativos, promoción y venta, agencia de publicidad, educación, salubridad y seguros. ¿Ya? Esos son, digamos, las actividades comerciales. Obviamente aquí en cada una de estas actividades hay muchos tipos de negocios, ¿cierto? O giros, digamos. Y aquí entonces vamos al concepto de... Pero antes de entrar acá, porque aquí vamos a entrar a un concepto que no está lo tenía en otra diapositiva. A ver, pregunta al curso, ¿ustedes saben la diferencia entre una persona natural y una persona jurídica? La persona natural puede tener una empresa con su RUT y persona jurídica... Ah, no. Persona natural jurídica, primera categoría, segunda categoría.
No, una persona natural es una persona, digamos, que arma una empresa con su propio root, con el root que le da el registro civil, ¿ya? Ese root, digamos, que le dan al nacer, es un root con personalidad jurídica, perdón, con persona natural, y puede formar una empresa individual o familiar. Y una persona jurídica es aquella que tiene un root distinto al root que me dio el registro civil, ¿ya? Y ese root lo dan cuando uno inicia actividades, ¿cierto? En el impuesto interno, entonces ahí le entregan un root comercial, que se llama, ¿ya? Pero la persona podría formar una empresa con su propio root o sacar un root distinto al de nacimiento. ¿Ya? Y ahí se forma, digamos, el concepto de persona natural y persona jurídica. ¿Ya? La persona jurídica es siempre una persona distinta a la de uno. Es decir, distinta en el sentido, digamos, de que tiene un root distinto. ¿Ya? Y la persona natural es la persona, digamos, que ocupa el mismo root de que le dieron al nacer y que lo dio el registro civil. ¿Ya? ¿Entiende la diferencia? Sí, sí, profe, se entiende. Estaba un poco confundido. Ya. Ok, una vez que, entonces acá tenemos el tema de, y aquí como persona jurídica, es decir, con otro root distinto al root de la persona, podemos tener empresas de tipo individual, las EIRL, tenemos empresas de responsabilidad limitada, digamos LTD, digamos lo más conocido, a veces que ustedes ven en los nombres de las empresas, o en manos limitada también, limitada porque en su origen la empresa limitada, digamos, su concepción fue de que eran como empresas familiares, ¿ya? Entonces eran en manos limitadas, ¿ok? Gente, pero el concepto importante es que es limitada. La IRL también es una empresa individual de responsabilidad limitada. Y la SPA es una sociedad por acciones y la sociedad anónima, ¿ya? Pero a nosotros nos interesa, podría ser la limitada, la IRL, la sociedad por acciones, porque ustedes en el plan de negocio van a tener que formar una empresa, ya sea jurídica o como persona jurídica o como persona natural, ¿ya? Y ahí ustedes tendrán que ver las ventajas y desventajas de una u otra tipo de empresa, ¿ya? Pero ustedes van a tener que formar un tipo de empresa, EIRL, limitada o sociedad por acción. La sociedad anónima no creo, pero como concepto hay que tenerlo. Entonces aquí está, es persona natural versus persona jurídica, está el concepto, es una persona que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal, ¿ya? La persona natural asume la persona natural asume todos los derechos y obligaciones de la empresa. Es una, digamos, también particularidad, ¿cierto? Y eso implica que la persona es responsable por las deudas u obligaciones que pueda tener la empresa. ¿Ya? Y la persona jurídica permite que la empresa y no el dueño asuma los derechos y obligaciones. Pueden estar conformadas por una o más personas que en general no ponen en riesgo su patrimonio. Es decir, a ver, el dueño es la empresa y no el dueño quien asume todos los derechos y las obligaciones de la empresa. Esto está de más. Lo voy a borrar acá. ¿Ya? Está claro la diferencia entre persona natural y jurídica en la formación de una empresa. Es decir, si yo como persona natural armo una empresa con mi propio root de nacimiento y la empresa tiene deuda, yo respondo
con los bienes de la empresa y también con los bienes míos, propios, que compré. Por ejemplo, si yo tengo una casa, tengo un auto, tengo una parcela, tengo, no sé, bienes a mi nombre, todo eso los tengo que poner a disposición de la deuda contraída y de los acreedores. En cambio, si yo formo una empresa jurídica con un RUT, digamos, que me da el impuesto interno, un RUT comercial, un RUT tributario, digamos, si tengo deuda, si la empresa tiene deudas, bueno, los acreedores van a embargar todos los bienes y servicios de la empresa a nombre de la empresa y también el aporte que dio el dueño a la empresa, pero no compromete los bienes que tiene el propietario, ¿ya? Es decir, el patrimonio que tiene el propietario a nombre de él, con RUT, digamos, de personal, no está comprometido. A no ser que la empresa haya operado con giros distintos y que no estén en la constitución de la sociedad o no estén registrados en impuesto interno. Por ejemplo, si yo tengo un giro de librería y solamente si yo tengo un giro de librería, por ejemplo, ¿ya? Me autorizaron librería o yo opté, digamos, por ese giro y vendo en un momento, no sé, alcohol o vendo abarrotes o vendo ahí, entonces, si yo no he cambiado el objeto social de la Constitución o no está registrado en impuesto interno ahí, entonces podría, en un eventual juicio de deuda o de embargo, me podrían también comprometer los bienes personales del dueño o de los dueños de la empresa. ¿Okay? Eso es más o menos lo que es la diferencia entre persona natural y persona jurídica y la compromiso. O sea, cuando uno ingresa a impuestos, uno puede hacer las constituciones sociales ante notario, digamos, en la escritura societaria, como persona natural o como persona jurídica, que no tiene ninguna importancia hasta que ingresa a impuestos internos, hace el trámite y ya cuando está autorizado e inicia las actividades, ahí ya uno tiene obligaciones con el Estado, ¿cierto? Si yo me constituyo como persona natural o como persona jurídica, armo una empresa y hago iniciación de actividades en impuesto interno, desde ese minuto tengo compromisos con el Estado de Chile. Y esos compromisos son el pago de impuestos. ¿Ya? El pago de impuestos, ya sea el pago del IVA, el pago de el pago de la renta, impuesto a la renta, etc. ¿Ya? Hay muchos impuestos. Entonces, siempre los impuestos es un tributo, es una cantidad de dinero, ya que el contribuyente, en este caso la empresa, ya tiene que pagar al Estado. ¿Con qué objeto son los impuestos? Bueno, los impuestos van a la caja fiscal, van a la hacienda pública, lo que se llama, digamos, ¿cierto? Pero es la caja fiscal, a la tesorería ¿ya? Ahí la tesorería es un organismo que recauda dinero, ¿cierto? Es un recaudador de dinero. Y el Estado, esos dineros recaudados, los reinvierte los utiliza en programas sociales, en viviendas sociales, en hospitales, en la atención de FONASA, por ejemplo, ya en los subsidios habitacionales, en todos los programas sociales para superar la pobreza, construcción de caminos, etcétera, etcétera. Todo lo que es de uso de bienes para uso público y que va en beneficio del bienestar de la sociedad en su conjunto. Entonces, eso, digamos, la importancia, digamos, de que las empresas tienen obligaciones, también tienen derechos y tienen obligaciones, ¿ya? Y la principal obligación es pagar los impuestos. ¿Okay?
Así que vamos a quedar con esta lámina acá. Vamos a detener la clase en este momento. Voy a pasar asistencia, voy a comentar la asistencia que tengo con los alumnos que han ingresado, así que me esperan un rato. Ya acá. Ok, a ver, yo voy a nombrar acá lo que yo tengo registrado. Ábalos, Ábalos está Cheucán, está Stross, que también está Gamboa, está presente Levicán, está presente López, y está presente Quintana, y está presente Santana, y está presente Vivar Barrientos. ¿Hay alguien que esté presente y no he nombrado en la lista? Yo, profe, Rosales. Rosales, ya, a ver, Rosales está acá, ok, Byron Esteban. ¿Quién más? Abren el micrófono y me dicen que están presentes. Ok, tenemos entonces presente en esta clase a 10 alumnos. Anotado 10 alumnos. Profe, nombró ¿Sí? a Catalina Quintana. Catalina Quintana. Sí, sí está presente. Ah, ya.